Bueno, continuamos en esta cápsula, seguimos con la historia del derecho y vamos a comenzar hablando que el campo de la historia del derecho y el estudio de las relaciones de causalidad pueden extenderse hasta el infinito y corresponde a cada investigador fijar los límites dentro de los que ha de moverse. En el caso de la historia del derecho, el investigador se puede apoyar en la gran diversidad de métodos que ofrecen la historia, el derecho, la historia social e incluso la sociología, ya que el objeto de conocimiento del historiador del derecho lo permite. Prácticamente todos los fenómenos vinculados al mundo del derecho pueden ser su objeto de conocimiento en alguna de sus vertientes: historia interna, externa o social. También vamos a hablar ahora de la historia del derecho como disciplina jurídica y disciplina histórica. Podemos empezar diciendo que el lugar en el que nos encontramos evidencia de modo palpable la esencial relación entre el derecho como orden normativo y la historia, considerada como proceso temporal y como disciplina científica que describe y da razón de ese proceso. En efecto, la gran mayoría de los testimonios que custodia el Archivo General de la Nación es resultado de disposiciones jurídicas. Se trata de órdenes de las autoridades y de diligencias que los gobernados llevaron a cabo para acatar, impugnar o modificar esas disposiciones. Esos testimonios resultan inconcebibles sin el orden jurídico de su tiempo, y este, a su vez, sin la actividad de los protagonistas de ese orden, ya fuera como autoridades, como agraviados, como reos, como gestores o como relatores. Hallamos, por ejemplo, en un breve mandamiento virreinal, la trama más rica capaz de revelar la consistencia jurídica de las relaciones de aquella sociedad. Así, cuando vemos como Antonio de Mendoza nombra principales indios de México y de Tlatelolco para que acudan a Tepeji a fin de que averigüen y hagan justicia sobre el reclamo de la viuda de un cacique, quien se dice despojada de la herencia sin permitir que en el caso se entrometan autoridades locales y obviando la intervención de la audiencia. Nos encontramos con una complicación de intereses y una jerarquía de autoridades que habrá de analizar y explicar cuidadosamente para percatarnos de la complejidad de aquella sociedad y la correspondiente incidencia de niveles y órdenes normativos que en ella coinciden. De esa suerte, el mandamiento resulta invaluable testimonio de la política y social. Pero para apreciarlo debidamente, para no quedarnos con las simples apariencias, es menester advertir los medios de orden normativo, públicos y coercitivos. Y esto quiere decir jurídicos, de los que se está echando mano en tan breve y simple mandamiento la autoridad del virrey en conflicto con la local y la de la audiencia. Las demandas o reclamos de quienes le han llevado a actuar así, las instancias y personalidades con las que cuenta el virrey o con las que no cuenta, viéndose obligado a valerse de jueces indios que entiendan la trama del asunto y eviten intromisiones. De tal suerte que no es menester buscar en nuestro archivo testimonios de mayor complejidad procesal y extensión para percatarnos de la trama jurídica con la que se ha tejido y de la que han resuelto estos documentos. Hay, claro, muchos testimonios que no resultan de acto jurídico, por ejemplo, las fotografías, objetos que se custodian. Pero lo que no se puede dejar de percibir es que el Archivo General de la Nación se crea y se organiza en virtud de disposiciones jurídicas, siendo las más evidentes la dictada en 1790 por el virrey segundo conde de Revillagigedo,
cuando determinó agrupar y ordenar sistemáticamente la documentación que obraba en la Secretaría del Virreinato y luego la dictada en agosto de 1823 por el secretario de Relaciones Lucas Alamán, para crear, con el carácter de archivo nacional y público, un repositorio para la memoria de la nación independiente, que habría de actualizarse permanentemente y sustentar el conocimiento de la historia del país. Así pues, con todas sus transformaciones, con sus posibilidades y dificultades, la institución que ahora está actualmente hace ver lo esencial relación entre el derecho y el conocimiento histórico. Y esto lleva a reflexionar sobre la historicidad del derecho y la juridicidad de la historia. Por eso podemos empezar diciendo de la historicidad del derecho o como disciplina histórica como orden normativo externo. Es un orden normativo externo y muestra su carácter histórico en cada una de sus manifestaciones, desde las más visibles, como son los cuerpos legislativos en diversas épocas, desde aquellos en los que se procura recoger una real o supuesta tradición decantada a lo largo de siglos, hasta aquella en las que se pretende superar la variabilidad de los tiempos constituyendo un sistema rígido a prueba de vaivenes. De alguna manera, la organización sistemática de los cuerpos legales es la lucha contra la incertidumbre que impone la historia, como proceso impredecible que es, y esa lucha es, a su vez, reveladora del carácter histórico del derecho. Se acusa con más obviedad que las recopilaciones en que se recogen y ordenan disposiciones casuísticas dictadas para atender y resolver casos concretos con ánimo de afirmar criterios generales y dar a la disposición un carácter general para los casos de índole semejante que se presenten en el futuro. Tal fue el ánimo que guió la confección del famoso cedulario indiano de Diego de Encinas, publicado en Madrid en 4 tomos el año de 1596, y el que inspiró los diversos cedularios confeccionados en las audiencias americanas, como los de Vasco de Puga y Alonso de Zorita. En la de México, así fue estas situaciones, y fue una obra acabada de esta índole que podemos mencionar la recopilación de leyes de los reinos de Indias, promulgadas por Carlos II en 1681 y en virtud de la cual se daba fuerza de ley. Y esto quiere decir de disposición de más alto rango a las disposiciones agrupadas en los 9 libros subdivididos en títulos, que con criterio sistemático, por riguroso orden de materias, se ordenaron en esa obra de varias generaciones. Tanto en los cedularios como en la recopilación, en la que se pretende un mayor sistema y solo se toma la parte dispositiva de las reales y demás documentos recopilados, se acusa el lugar, la autoridad y la fecha de cada disposición, dejando ver la procedencia y consistencia histórica de cada una de ellas. En la recopilación, por más que se señale como un orden definitorio o casi definitivo, es palpable ese componente desde el momento que se señala como hecho culminante de un proceso al que se pone fin. Y siguiendo un ejemplo claro, ya en el Código Justiniano, dando por exhaustiva y acabada la recopilación y prohibiendo glosas e interpretaciones de la letra ahí recopilada y elevada al rango de ley. Ley que, como lo hemos mencionado, acusa su procedencia o índole histórica no solo por el señalamiento de lugares y fechas de cada disposición, sino por la fatalidad misma, pues al otro día de promulgada la recopilación, se dictaron nuevas cédulas que completaban y desvirtuaban ese orden, y hubo necesidad
de hacer otras recopilaciones o por lo menos señalar que había sido alterada. La exposición a los vaivenes de la historia también se acusa en cuerpos jurídicos modernos y contemporáneos, como son las ordenanzas inspiradas por el racionalismo ilustrado y aún las constituciones escritas, cuyo número y sucesión en el tiempo nos pone ante el hecho del condicionamiento histórico de normas que se elaboraron con la pretensión de que fueran definitivas o por lo menos de gran proyección en el futuro que resultó breve en relación con lo esperado, pues aún en aquellas constituciones que han tenido mayor vigencia formal, como la Constitución Mexicana de 1917, hallamos cambios y numerosas reformas, tantas que si hiciéramos una contraposición con las recopilaciones de siglos anteriores, hallaríamos un cuadro interesante y rico en matices, comparable en alguna forma a lo que ocurre con la adición y reorganización de estos cuerpos cuya pretensión y sistemática no oculta su procedencia casuística o, si se quiere, su inmediatez histórica. En efecto, si en las recopilaciones se incluyen disposiciones que resultan repetitivas, discordantes y muchas veces contradictorias, en las constituciones reformadas una y otra vez hay trazos de situaciones y épocas que no alcanzan a disolverse en el sistema coherente de una ley fundamental. La Constitución Mexicana de 1917 es, quiérase o no, una constitución que sucede a otra de larga vigencia formal. 70 años de vigencia tenía la de 1857, cuando se promulgó como nueva constitución la de 1917, cuyo origen fue un congreso convocado como reformador de aquella, del que resultó otra constitución que lleva ya más de 75 años de vigencia, un lapso considerable si lo comparamos con el de constituciones de países ejemplares en la historia moderna y contemporánea. Por ejemplo, en Francia, entre 1791 y 1958, mientras que en México se hallan seis, si contamos solo las promulgadas y vigentes en todo el territorio entre 1824 y 1917. Pero esa vigencia de nuestra Carta de 1917, por larga que sea, ha implicado transformaciones del texto, cuyo despliegue daría dimensiones que superan su presencia actual. Imaginemos el volumen de la suma de renglones cambiados y adicionados a la Carta de 1917. Daría un número de páginas mucho mayor del texto que hoy manejamos como vigente. Imaginemos también una composición de ese texto sumado en el que se acusaran fechas y orden de legislaturas federales que han dispuesto esas reformas y adiciones. Se tendría así un ejemplar en el que las indicaciones nos recordarían las apostillas de la recopilación de leyes de los reinos de Indias de 1681, en las que se indican quién y cuándo dictó la disposición incluida, y esto es, la imagen de un cuerpo sistemático y atemporal desaparece tan pronto de fecha. Así, en el ordenamiento jurídico de mayor pretensión general y sistemática, la historicidad se hace patente al ponerse en evidencia los tiempos en que fue promulgado y reformado, pese al orden preestablecido y bien cuidado para la realización de las reformas. Es más, a un observador sensible, la consistencia de estas reformas le llevaría a percibir cambios y motivos de los cambios frente al texto liso y llano, trastocado por exigencia de los tiempos. Los artículos primero, tercero, cuarto, 27, 28 y 123 de la Constitución, para mencionar solo los sustantivos o dogmáticos, sin hacer referencia a los orgánicos e instrumentales. Denotan contenidos fechables a primera vista sobre la tabula rasa del constitucionalismo liberal con el que se inicia la vida de México como nación independiente.
nacionalidad e independencia que se acogen bajo el principio de la soberanía nacional como fundamental del Estado y que ahora se cuestiona y modifica a la luz de experiencias inéditas, pues por la vía de tratados y acuerdos internacionales y aún por el transcurso del trato comercial incontrolado, se va llegando a la formación de entidades regionales en las que se disuelven fronteras y ámbitos que hasta no hace mucho se consideraban insalvables e intransferibles. Hasta aquí terminamos esta parte, esta cápsula, y continuamos en la siguiente cápsula sobre el mismo tema de historia del derecho como disciplina histórica y disciplina jurídica.